Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, continuamos con nuestros debates Transforma España, de la mano de Eduardo Serra y de Julián García Vargas, analizando un poquito todo lo que ha pasado y lo que puede pasar en el futuro en esta legislatura que inicia. ¿Ibas a decir, Eduardo? Sí, iba a decir que me parece que lo básico es como si estuviéramos hablando de pesos físicos. Lo que tiene más peso es que la sociedad española es una sociedad moderada. Luego, si el gobierno quiere acertar con los votantes, con la sociedad española, tiene que ser moderado. Es verdad que el discurso de investidura no ha sido muy moderado con lo del muro y tal, pues puede ser, pero recuerdo que Tierno decía que los programas electorales están hechos para no cumplirlos. De alguna manera, el discurso de la investidura es el último discurso electoral. Ahora ya hay que empezar a gobernar. Mire usted, estamos en otro campo de juego. No siga usted con los TIC de antes, que a lo mejor les fueron útiles, pero que ahora ya no lo van a ser. Y además, y con esto termino, es que estamos hablando de que es una legislatura inestable. Eso quiere decir que en cualquier momento se puede romper. Y si se rompe, se puede ir a otras elecciones. Oiga, empiece usted a dar gusto a su electorado, porque tal como están las cosas no va a ganar usted. Y eso creo que es un argumento poderoso en favor de eso que antes decía Julián, de vamos a buscar campos posibles, campos potenciales de colaboración entre los dos grandes partidos, que como tú decías son los que han hecho posible andar todos estos 45 años. Se anda con los pies, con el pie izquierdo y con el pie derecho. Pues mire usted, allí sí hemos ido avanzando extraordinariamente bien. No nos quedemos parados porque no se entiendan la izquierda y la derecha. Es que el 60% de los españoles quieren que se entiendan el PP y el PSOE y que no dependan tanto de los dos extremos, de los indepes y de los podemitas y de Vox por parte del PP. Es que esa es la parte que yo digo, yo no alcanzo a entender por qué es tan difícil, ¿no? Aquí hemos tenido, vuelvo un poco a lo de antes, hemos tenido pactos por la violencia de género, pactos contra el terrorismo, la modificación de la Constitución para incluir el tema del déficit que nos pedía la Unión Europea. Sí, ha habido muchos casos. Ha habido muchos acuerdos a los que se ha llegado con los dos y en grandes... las comisiones todos los días hay acuerdos. Todos los días, que la mayoría de la gente no lo sabe. No sabe. Pero en las comisiones se llegan a acuerdos y se llega a consensos y se pactan cosas. Hay más acuerdos, de hecho, de los que desacuerdos en el Congreso de los Diputados. Entonces, dices, ¿por qué este clima? ¿Por qué? Claro, la argamasa que une, yo os decía antes, la argamasa que une ese pacto de investidura es no queremos un gobierno del PP con Vox, y a partir de ahí se genera un clima de confrontación que pero ya está el gobierno constituido. Claro. Ahora ya eso no hace falta. Entonces, lo que ahora hace falta es mirar de alguna manera a complacer al electorado, a la sociedad española, que en un porcentaje altísimo lo que quiere es esas colaboraciones. Y yo creo que hay que hacer lo posible. Yo creo que habría que empezar por reducir la tensión en las calles. No se puede bloquear la sede del PSOE noche tras noche. Día tras día, noche tras noche, sí, no puede ser. Y con un señor que es diputado arengando a las masas en contra de la policía. Eso es inaceptable. Es totalmente inaceptable, sí, lo de Javier Ortega. Yo creo que eso Feijóo lo ha dicho con toda claridad. Sí, pero no se ha pronunciado de una manera tajante. Esto se tiene que acabar. Es lo que tiene que decir. Se tiene que acabar ya. Y nosotros no vamos a apoyar ninguna manifestación con Vox mientras gente se mantenga. Es verdad que las manifestaciones, luego las que no ha convocado Vox, esas han sido muy pacíficas, pero tampoco eso se va a poder mantener en el tiempo. Quiero decir, pero imposible. Eso por su propia esencia, no porque lo digan los líderes. La gente tiene una resistencia limitada, ¿no? Eso no. Yo creo que eso no puede ser. Ahora, ¿hay razones para que la opinión pública, la ciudadanía, se oponga a lo que se ha pactado?
Depende de dónde estemos hablando, porque en Cataluña, obviamente, claro. Lo que puede haber es un partido, un PSC mayoritario en la primavera próxima, y eso sería un cambio radical, y eso justificaría en parte lo que se ha hecho, pero a cambio se ha roto el resto de España. Bueno, pero eso sería ya una solución. Quiero decir, si efectivamente el PSC gobierna incluso, hay quien lo dice, con el apoyo del PP, haría cambiar radicalmente las cosas. Hombre, rompería la justificación que han dado los independentistas en favor de una solución unilateral. Y eso ya sería el acabar con una matraca que lleva 12 años encima de la mesa, ¿eh? Claro, eso rompería esta intención permanente de la unilateralidad con la que siguen amenazando, ¿no? Sí. Eso se acabaría ahí. Que yo creo que eso ha sido claro. Lo peor de los acuerdos de la amnistía, el no pedir a cambio el que se acabara con esa reivindicación, o por lo menos durante un periodo no la sacaran a relucir y no siguieran con el raca-raca que nos tiene aburrido ya a todos, ¿no? Sí. De alguna manera, cuando se dieron los indultos, hace ya en la pasada legislatura, cuando se dieron, la crítica que más sobresalió fue decir, hombre, haber pedido algo a cambio. Por ejemplo, el que no lo vuelvan a hacer. Pero habían dicho exactamente lo contrario, lo volveremos a hacer. Yo creo que esta inicio de legislatura, si lo miramos desde el otro lado, es el fin de un periodo electoral. Ahora vamos a gobernar y vamos a cambiar el chip que teníamos de radicalización, de confrontación, de homogeneización en los polos por el chip de colaboración, que es lo que toca, porque es lo que le gusta al electorado, según demuestran todas las encuestas. Y va a haber un tema muy importante en esta dirección, en favor de una política territorial razonable. Os iba a preguntar por esto, sí. Que es la financiación de las comunidades autónomas, que lleva muchos años retrasada y que hay que abordarla. Y que hay que abordarla en un clima muy difícil, porque tenemos una posición bastante incómoda frente a la Unión Europea por el déficit. Y entonces vamos a tener que negociar la financiación de las comunidades autónomas a la baja, porque ya no vamos a ver los ingresos tan fáciles que ha habido durante estos años. Y eso va a obligar a muchos acuerdos más o menos explícitos también. Porque y a lo mejor acuerdos parciales, que siempre son más fáciles que uno total, ¿no? Pero sí, pero el PSOE ahí tiene una negociación, el gobierno tiene una negociación dura, porque claro, la situación en esta legislatura con respecto a la anterior ha cambiado radicalmente. Es decir, la pasada legislatura, aun también teniendo que apoyarse en otros partidos, Sánchez era el más votado y el PP tenía 88 escaños. No tenía minoría también en el Senado y tenía 3 o 4 comunidades autónomas. Ahora tiene 12 comunidades autónomas, mayoría absoluta en la Cámara Territorial, que es el Senado, y 137 escaños en el Congreso. Entonces, la situación no es la misma. Es decir, y el PSOE tiene que ser consciente de que en algún momento, entiendo yo, tiene que también contribuir a rebajar esa tensión, porque si no va a ser imposible llegar a... O sea, el modelo territorial hay que ponerlo sobre la mesa. Sí o sí. Sobre todo la parte financiera. Claro. Hay que hacer la financiación autonómica. Es que llevamos 10 años sin hacer una reforma de la financiación autonómica. El FLA era un parche. Pero es un parche. Es decir, es un parche que ahora nos van a devolver a las comunidades que lo han pedido, les van a devolver el 20%, pero sigue siendo un parche. Y además, encima, incrementando más deuda. En una situación transitoria. Claro. Y además, la Unión Europea no va a querer que se prorrogue. Eso es. Luego, ahí hay que hacer algo. Y ese algo lo tienen que hacer los dos principales partidos. Claro. Ahí tenemos un campo de comienzo de un semiacuerdo a largo plazo, que puede ser sobre soluciones parciales. Pero no puede haber una cesión total de impuestos como quiere en Cataluña. Pero Cataluña la quiere. Pero no se la pueden dar, indudablemente. Y además no está incluida en los acuerdos. Está incluido como solicitud, como petición de Cataluña. Bueno, pero no como acuerdo. Pero no como acuerdo, evidentemente. ¿No? Está incluido como, vamos a hablar de esto, pero no como acuerdo. Sí.
Lo que pasa es que ahí está esa mesa de diálogo en Ginebra, ¿no? Que ya veremos también hasta dónde nos lleva, ¿no? En ese terreno, porque de todo esto se sacará allí, claro. Ese es uno de los aspectos más humillantes del acuerdo, que es en la intromisión, la internacionalización entre los dos partidos, no entre los dos, entre los dos gobiernos, entre Cataluña y Madrid, sino entre los dos partidos, lo cual ya al menos se ha reducido, pero sigue siendo muy humillante que haya un tercero a mediar cuando nos hemos visto y nos hemos tratado desde hace siglos. Sí, no, eso es, desde el punto de vista de la dignidad, es de lo peor. Pero yo insisto en que si vemos esta investidura no como un principio, sino como el fin de la confrontación, el fin de la radicalización, es lo mejor que podemos hacer, por un lado, en beneficio de la sociedad española, pero también en beneficio del gobierno. Este no es un gobierno que ha nacido ayer, pero entiéndaseme, no es un gobierno que nace para morir, es un gobierno del PSOE, y el PSOE ha sido, como habéis dicho, un elemento esencial en los 45 años que llevamos de transición y de democracia. Mire usted, no puede cargarse usted el PSOE para dentro de 4 años radicalizándose contra la esencia del PSOE. El votante del PSOE estos 45 años ha sido un votante moderado, socialdemócrata, que se entendía con el otro partido que era la UCD o el PP. Eso no puede usted cargárselo porque no le interesa a usted. Esto no va a ser, lo siguiente no va a ser un gobierno de Podemos, ni va a ser un gobierno de Vox. Va a ser un gobierno que tendrá que ser moderado. Así que, para ganar las elecciones en España hay que ser moderado. Y la prueba es que este gobierno, todo lo que nos horroriza que se está haciendo de la amnistía y de no sé qué, no lo dijo en la campaña electoral porque sabe que eso le perjudica. Y en economía lo ha hecho bien, ¿eh? En economía lo ha hecho muy bien, que es un tema esencial para los españoles. Y el gobierno no ha sido capaz de explicarlo, porque no tiene un discurso político claro. Y lo que sí tiene es una amenaza que es la de Vox, que es la que le mantiene unido. Lo ha hecho bien porque también había al frente que sigue estando, por lo menos durante un tiempo, hasta que ya veremos si se soluciona el asunto del Banco Europeo de Inversiones, porque tiene al frente de la cartera de Economía a una persona en principio competente, ¿no? Que es Nadia Calviño. Sí, pero al mismo tiempo ha tenido todo el apoyo y ninguna duda por parte del presidente del gobierno, que eso es importante. No se le ha visto dudar nunca claro, ante una decisión propuesta por Calviño. De hecho, ha habido enfrentamientos, os recuerdo, en la pasada legislatura, en algunos aspectos importantes con la parte de Podemos, incluso en materias de inversiones, en alguna situación de alguna empresa. En el caso de Naturgy, lo recuerdo, las broncas con Podemos porque Nadia Calviño, Rivera y María Jesús Montero estaban a favor de la entrada de IFM en el capital de Naturgy y Podemos estaba en contra y ganaron. Obviamente el presidente le dio la razón a sus 3 ministras y ya está, ¿no? Pero es que en esas situaciones Sánchez tiene muchos defectos, pero tiene una virtud, que es que sí entiende el mensaje de su ministro de Economía y lo ha mantenido contra viento y marea. Eso no es tan frecuente tampoco, Pues poniendo sobre la mesa un poco lo que hoy ha sido las tomas de posesión de los ministros, sin duda la economía va a tener un peso clave, es decir, también en el ámbito laboral. Yo creo que Yolanda Díaz, que no lo ha hecho mal en la pasada legislatura, por lo menos ha tenido una actitud dialogante. Lo que confiamos es en que siga teniendo esa actitud dialogante con los agentes sociales, empresarios y sindicatos. La subida al salario mínimo se ha demostrado que no era tan horrible como se nos quería hacer ver y bueno, pues va a seguir en principio por ese camino, ¿no? Es que siendo de Podemos ha sabido escuchar a los empresarios, lo cual también es que novedoso. No es de Podemos exactamente. Es posible. De Izquierda Unida, ¿no? Claro, Izquierda Unida, sí. Es que yo Izquierda Unida, digamos que ha sido un partido más del establishment
que Podemos, ¿no? Un poco más, ¿no? Desde luego. Claro. No, históricamente no hay comparación. De comparación, ¿no? Siempre ha sido más colaborador. Hasta Aznar. No. Hasta Aznar Y se en llevaba bien. de Carrillo. Julio Anguita. En tiempos de Carrillo, los pactos de la Moncloa los firmó Carrillo, o sea que... Entonces, en principio entiendo que el entendimiento, que tienen más capacidad de diálogo y más capacidad de llegar a acuerdos de lo que podía tener Podemos, ¿no? Que bueno, ya están fuera y poco más se puede esperar de ellos que sigan poniendo palos en las ruedas. Entonces, la economía sí que es uno de los aspectos fundamentales. Entiendo que va a ser una cuestión principal. Los asuntos sociales. Ahí sí que veo quizás una colaboración más complicada con la oposición, ¿no? Bueno, hay un campo también ahí para entenderse, que es la reducción de la pobreza. Sí. Sobre todo la pobreza infantil, que es un tanto que se podía apuntar el PP, apoyándolo, incluso liderando ese tema, ¿eh? Y yo creo que hay un campo que no es porque Julián y yo hayamos trabajado donde hemos trabajado, defensa, ¿no? pero que es el campo, yo llamaría estratégico. Es decir, el mundo se está reorganizando. España debe seguir siendo un país de vanguardia. Y eso exige tener, y yo creo que ahí en política exterior las apuestas que se han hecho, estar a favor de Ucrania, estar a favor de Israel. Lo del Sahara. Incluso, pero dejo lo del Sahara como más discutible, pero lo otro ha sido evidente que España se ha posicionado donde está Europa y Estados Unidos, y por tanto donde tenía que estar. Yo creo que esto es un campo de colaboración que puede ser muy fructífero, ¿no? Seguir, por desgracia no parece que la guerra de Ucrania se vaya a terminar a corto plazo, ni tampoco el conflicto árabe-israelí, aunque tengo la esperanza de que no escale. Pero ahí tenemos que seguir manteniendo claramente, nítidamente, cuál es la postura de España, estando en Europa, estando con Occidente, ¿no? En ese sentido, la continuidad de Margarita Robles es positiva. Es positiva, ¿no? Sí, porque se entiende bien con los militares, es capaz de escucharles, es capaz de empatizar con ellos y los dirige sin ninguna duda con acierto, ¿eh? ¿Y Álvarez en exteriores? Yo le conozco poco, pero hablamos la política exterior. La política exterior la llevan los presidentes del gobierno. Sí. La llevó Felipe, la llevó Aznar y la lleva Sánchez. No creo. Tienen en los ministros de exteriores. No se puede notar la diferencia de la política exterior de un presidente porque haya cambiado de ministro de exteriores. Es un delegado, de alguna manera. Los textos legales nuestros dicen que el ministro de Defensa, por delegación del presidente del gobierno, porque las políticas de Estado, sustancialmente exteriores y defensa, las lleva personalmente, y esto ha pasado siempre, el presidente del gobierno. Y yo creo que ese a mí me parece el campo más, junto con el económico, el campo más fructífero para poder encontrar. Margarita ha hecho una cosa muy importante, sí, y es conseguir un aumento del presupuesto para defensa, sí, sustancial, que tiene unas repercusiones muy positivas en la industria también. Es verdad que eso venía también muy condicionado por todo lo que estaba pasando con la guerra de Ucrania y la necesidad de incrementar los presupuestos de defensa, pero eso ha sido pero gracias al apoyo sí, también del presidente. Yo creo que es básicamente el apoyo que lo están implementando bien, pero ha sido el impulso, ha sido del presidente. No me cabe duda que si no hubiera habido ese impulso, lo que decíais antes de cómo ha respaldado, que es verdad, y yo lo viví con Aznar igual, cómo los presidentes del gobierno respaldan al ministro de Economía, porque sabes lo que se juega aquí, en ese respaldo a la ministra de Defensa, no ha sido en perjuicio de la ministra de Economía. Es decir, que ha ido bien el apoyo a la ministra de Economía en todo, y la ministra de Economía, que tiene que ser la responsable de los ahorros, ha aceptado sin una sola palabra en contra un incremento sustancial del gasto en defensa. Que está muy relacionado con la reindustrialización de España también. Estamos en el 16% del PIB procedente del sector industrial y el objetivo de la Unión Europea llegar al 20%.
y un instrumento es la política de defensa, la política de tecnología en inversiones en defensa. Este es otro campo interesante, el de la industria, porque en relación a eso, es decir, la legislatura pasada no hubo Ministerio de Industria, estaba incluido, creo, el turismo, industria, y este año, en esta legislatura sí hay un Ministerio de Industria. Sí. Y además un catalán. Y además es un catalán. Se quiere revitalizar la SEPI como acción, como actor del Estado en la más protagonista en hay muchos campos en los que cabe ahora hacer cosas interesantes. Y uno de ellos es la defensa. No solamente la defensa, también el automóvil, las baterías, la energía, todo lo de energía renovable, todo lo de inteligencia artificial, chips y todo lo de la economía digital. Hay muchas oportunidades ahora, ¿eh? Sí, hay que no desaprovechar los fondos Next Generation, que es muchísimo dinero, y yo pediría ahí un poco más de transparencia, pero sobre todo que se aproveche ese balón de oxígeno. Pero me parece extraordinario. Y la industria de defensa es un caso clarísimo donde lo fácil es, yo no quiero desarrollar la industria de defensa. Bueno, pues usted dése cuenta que el desarrollo que ha habido en los últimos años de la industria de defensa, a pesar de las apreturas presupuestarias, nos ha llevado a que España sea el primer país de Europa productor de fibra de carbono. Nos ha llevado a tecnologías. Es que la gente no sabe. Gracias, con la industria de defensa nació Internet. Y mire usted, Internet, se habló en su época de tecnologías de doble uso. No sabe usted lo que enriquece el tejido industrial, los adelantos en defensa, porque tienen que estar en el estado del arte, tienen que ser los que tiren del resto del tren. El ejemplo es Indra, ¿eh? Claro. Sí. Indra, que lidera la coordinación del diseño del nuevo avión de combate, lo cual significa que va a poder hacerlo también en el campo civil. Y los radares, por ejemplo, es una potencia de primera magnitud en radares, gracias a los radares militares, pero gracias a eso tiene el liderazgo en el control de la circulación aérea. Sí, mundial, liderazgo mundial. Pero una de las cosas que la ventaja de Indra es que tradicionalmente, y cuando hablo de tradicional quiero decir en siglos, la industria española básicamente de defensa era una para tierra, que era la empresa nacional Santa Bárbara, otra para la marina, que era la Bazán o Inavantia, y otra para el aire, que era Construcciones Aeronáuticas, que hoy es Airbus. Indra, gracias al adelanto fantástico de la tecnología, sirve a las tres. Entonces, necesitábamos una industria, si no existiera Indra, habría que haberla inventado, y de alguna manera se inventó, con fusiones de empresas públicas y privadas, pero eso puede tirar del panorama tecnológico español una barbaridad. Oye, otro terreno que creo que también debería de ser motivo o fuente de acuerdo es la cuestión del clima. Todo lo que se refiere a la sostenibilidad, al cambio climático. Ahí tenemos una dificultad, que es la posición negacionista de parte de la derecha, y sobre todo de Vox. Claro. Sí, pero esto es una cuestión que está sobre la mesa y la propia Unión Europea está pidiendo a los Estados que tomen decisiones. Que es la justificación y la base para una buena política industrial en energías renovables, en las cuales somos líderes además. Y que deberíamos de seguir potenciando. Yo creo que una posible vía de acuerdo en eso sería, mire usted, el cambio climático no se puede negar porque se está viendo. Es obvio. Lo que niega la parte de la derecha es el que sea de responsabilidad humana. Bueno, lo que sea, da igual, pero usted... Las consecuencias están a la vista. Claro, usted lo que tiene que hacer es disminuir el número de emisiones de anhídrido carbónico, y eso, yendo por esa línea,
se puede limar las asperezas. Bueno, pues mire usted, la responsabilidad será solo el 40% o el 60% o el 20%, pero vamos a luchar entre todos, ¿no? Yo creo que ahí hay un residuo antiglobalización, que lo hemos visto, primero se vio en Francia, luego, y es los mandatos del año 30, los fines, los objetivos del desarrollo, tal, negar eso porque parece que viene de algún poder extraño y ajeno, ¿no? Y yo creo que explicando y sentándose en una mesa también ahí se puede llegar a acuerdos. Y entonces, ¿dónde acotamos la confrontación? Pues mira, estamos viendo campos de posibles acuerdos. De posibles acuerdos implícitos o explícitos. Defensa y política exterior, cambio climático y energías renovables, financiación territorial, industria, la justicia, empezando por el Consejo del Poder Judicial. Ya tenemos para un comienzo de legislatura bastante brillante. Por lo menos tenemos hasta que lleguen las elecciones europeas, incluso hasta final de año. Son buenas brocas para socavar ese muro que nunca se debe construir entre la moderación de derechas y la moderación de izquierdas. Hay un actor fundamental en todo esto que sigue siendo la Unión Europea, es decir, va a jugar... entiendo que va a jugar un papel de aglutinador, ¿no? Fíjate que yo tengo la sensación de que a lo mejor a veces que pensamos demasiado en que la Unión Europea va a venir a castigarnos o a reñirnos por determinadas cosas que hacemos, y yo tengo la sensación de que la Unión Europea, más que eso, lo que va a buscar es los puntos de encuentro y no los puntos de desencuentro, ¿no? No le interesa tener claro. países inmersos en discordia. Claro. No le interesa, claramente. Lo digo porque yo no sé si una vez tiene que regañar porque nos excedemos en el déficit o porque no respetamos la independencia del Poder Judicial, lo hará, pero no va a ser la línea de actuación segura. Porque, por ejemplo, con el tema de la amnistía, y volviendo al inicio, ya quien está esperando a que sea la Unión Europea la que al final se lleve por delante la ley de amnistía. La ley de amnistía no se la va a llevar por delante la Unión Europea, por mucho que algunos estén rezando para que eso ocurra. No, es que es un tema además tan delicado que va a evitar entrar en él. Va a evitar entrar en él, evidentemente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que lo que le preocupa de verdad a la Unión Europea es la independencia del Poder Judicial. El tema del lawfare, a lo mejor ahí sí que puede decir algo más, ¿no? Por supuesto que sí. Ahí sí, ahí a lo mejor sí que la Unión Europea puede mostrarse un poco más no dura, pero sí más cuidado, más tajante, sí, que no me sale la palabra, ¿no? Y hay un campo también de acuerdo, que es la política territorial en el terreno de las competencias propias de las comunidades autónomas. Sí. Por ejemplo, las energías renovables son competencia, la instalación de los campos, y todo esto es competencia de los gobiernos regionales. Sí. Hay muchas posibilidades de avanzar juntos. Es otro campo, desde luego. De manera que hemos visto muchas posibilidades para esta legislatura que al final todas coadyuven a mejorar el clima. El clima político, no el clima climático. No, el otro ojalá y sobre también, todo ¿no? acabar cuanto antes con el clima de la calle. Con el clima de la calle. Eso hay que evitarlo ya. Es que mira, a mí hay una cosa que me pone muy nervioso, ¿no? Esto de si estás en contra de la amnistía eres un facha, ¿vale? Pero si no estás diciendo que el presidente del gobierno es un dictador y que esto es una dictadura y que hay que ponerle delante de un tribunal y que tiene que salir de España o que le tienes que pegar un tiro en la nuca. Eres un mal patriota. Dices, claro. Perdón, a ver, ¿puedo no estar a favor de la amnistía y al mismo tiempo querer que el gobierno empiece a trabajar y que le vaya bien y que nos vaya bien a todos? Porque, decir, esto es lo que... ¿no? Es por eso... el caso de muchas personas. Es mi caso, por ejemplo. El de la mayoría. Yo creo que es el caso de la mayoría, que lo que queremos es decir, bueno, ya, vamos a parar un poquito esto, por eso, ¿no? hemos empezado así el programa, diciendo, oye, empezamos un tiempo nuevo, es una legislatura, vamos a ver cómo sacamos lo más positivo para España de todo, ¿no?
Claro, si estoy harto de que me etiqueten y me digan o esto o lo otro, digo, no, oye, que no, que es que ni esto ni lo otro, que a lo mejor quiero estar en el medio, que no quiero estar de un lado o del otro inevitablemente. Es que enfriar la calle a veces no es tan fácil, ¿eh? No, es que no es se fácil, sigue no. calentando noche tras noche y saben los telediarios con Ferraz, terminaremos teniendo un día un accidente. Un día pasará algo, sí, efectivamente. Y entonces ya que empezará el crescendo de la nueva etapa de tú más que yo y tú peor que yo. Julián García Vargas. Ahí hemos tenido mucha suerte, no solo personalmente, sino en todo tipo, con que Alejo Vidal Cuadras haya salido bien parado de su atentado. Sí, y bueno, luego parece que efectivamente no tiene nada que ver con todo esto y que es otra cosa, pero claro, es otra cosa, sí. pero sí. Pero hubiera sido un terrible, punto de... Muy bien. Hay que hacerlo. Eduardo Serra, muchas gracias. Y Julián García Vargas, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer teneros aquí. Gracias. Un abrazo, cuidaros.